Bueno, pues la primera parte estuvo muy interesante con las discusiones sobre la reforma energética, pero a mí me queda la duda de por qué el discurso tan congruente del PRD, pero congruente con ellos. Por ejemplo, yo estaba escuchando el otro día el programa de Carmen Aristegui y estaba con Dolores Padierna, y Dolores Padierna sistemáticamente el mismo discurso, llamando traidores a los que tenía que decir traidores. O sea, no aportó nuevo nada, pero se disculpó con Carmen Aristegui porque tenía que subir a tribuna. Dije, ahora sí se va a poner interesante, vamos a ver qué dijo en la tribuna. Lo mismo que estaba diciendo con Carmen Aristegui. La verdad es que no se prepararon más que para el puro bloqueo de calles y de gritos, y a la verdad... No hay argumentos sustentables. No hay, pero me gustaría que debatiéramos aquí sobre el tema de la opinión pública, que hay quienes dicen que debió haberse considerado la opinión pública y hay quienes no. ¿Tú qué opinas? Pues mira, yo creo que el referente sobre este tema, ingeniero, sí comparto algunas opiniones que ha vertido Pepe, porque es un tema de una reforma histórica sin duda alguna para el país. Yo no creo que nada más en el tema económico, porque va a impactar en muchos sectores estratégicos de nuestro país. Pero hubo un comentario que hizo y realizó el senador David Penchina, que era un tema que no se debía consultar a la ciudadanía. El tema de la reforma energética ha causado... ¿Por qué no le explicas a nuestro auditorio qué es consultarle a la opinión pública? Que la propia opinión pública, que la propia ciudadanía emita su comentario primero en base a una información que se le genere, que tome ahí la decisión de manera informada sobre si es positiva o es negativa la realización posiblemente de determinada reforma o no. Ese sería el contraste que pudiera ser el objetivo principal del tema de una consulta popular. Hay temas en los que se puso en la mesa, y vamos a hablar del senador hidalguense David Penchina, en el sentido de que no era una reforma necesaria que se debía consultar, porque era un tema inherente a la situación interna del país. Bueno, aquí vivimos en una república democrática, representativa, popular. Y en esta situación, si hay algo en el tema de la reforma energética que ha causado polémica, primero, la grave corrupción que impera y que campea en este país. En este país, si no hubiera corrupción, sin duda alguna, no se prestaría que el tema de las licencias, las autorizaciones y lo que se va a generar con el tema de la reforma energética no tuviera problemas. Hay también mucha desinformación. No hay información en la ciudadanía sobre el tema de la reforma energética. También tenemos una sociedad que no se informa. A ver, déjame decirte, información pues tiene fácilmente desde el año pasado ya intensivamente informando. ¿No será que, como lo dicen, no lo entiende la ciudadanía? No, sí lo entiende. Son temas muy el problema es que no hay información muy cercana. Por ejemplo, vamos a hablar de un referente inmediato, el tema de la reforma político-electoral, de la reforma política electoral que hubo en nuestro país. No había un dictamen público. El dictamen no se hizo público en su momento. No hubo en ningún portal de internet del Senado de la República al momento de que se comenzó a discutir el dictamen de la reforma política electoral. Hoy sí lo hubo, el tema de la reforma energética. Contrastaba con tres artículos constitucionales, el 25, el 27 y el 28. Son los 3 artículos constitucionales que se van a modificar. Pero está campeando mucha desinformación en la ciudadanía, y esa desinformación, con un ala de la izquierda condenando a quienes están aprobando el tema de la reforma energética, ha generado un caldo de cultivo. Y ese caldo de cultivo, primero lo tenemos que ver en 2 aspectos. Si no hubiera tanta corrupción y si no hubiera tantos intereses de por medio en el tema de la reforma energética, veríamos verdaderamente, le quitaríamos el velo de lo impositivo a ese tema, o sea, de lo negativo, y dejaríamos verdaderamente ver cuál es lo positivo del tema de la reforma energética. Hay cosas muy positivas en el tema de la reforma energética, pero el tema de la desinformación ha sido muy extenso, y la ciudadanía desgraciadamente no está conociendo a fondo qué es lo que está implicando, qué es lo que implica el tema de la reforma energética. Ahora, no solamente son 3 artículos, son 20 y tantos artículos transitorios que también están generando un criterio, están normando lo que van a ser las leyes secundarias que también se van a aprobar. Ahora, ¿por qué tanta urgencia en sacar el tema de la reforma energética? Primero, porque no era un tema sencillo. El tema de una reforma constitucional conlleva, al lado de una determinada serie de reformas, por ejemplo, a leyes secundarias, es distinto el procedimiento.
Aquí se deben de integrarse o deben de participar las dos cámaras, tanto la de senadores como la de diputados, y debe de haber la aprobación del constituyente permanente, que son las 32 legislaturas de las entidades federativas, 31 y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Entonces, bueno, es un proceso más amplio de lo que implica hacer una reforma a leyes secundarias. A leyes secundarias con una mayoría simple, simplemente se modifican las leyes en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores y se acabó. No es un tema que vaya más allá. Pero bueno, es un tema que sin duda alguna va a implicar o va a generar beneficios, posiblemente no en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo, porque al final de cuentas se ha hablado en el tema de la reforma energética de las posibilidades y de los beneficios que va a tener esta situación, en el sentido de que hoy, con lo que se está pretendiendo y con lo que hemos estado analizando de la reforma energética, va a haber primero, sí, va a haber mayores empleos. ¿Por qué? Porque va a haber empresas que estén a través y en base a esos contratos o esas concesiones que se estén brindando, va a haber nuevas empresas que estén generando exploración y que estén generando expropiación. Y va a haber mayores fuentes de empleo. Bueno, ¿está nuestro país preparado para esas fuentes de empleo? ¿Tenemos personal capacitado para poderle entrar a esos temas? Es un tema, o sea, es un tema que genera mucha amplitud en la situación de lo que vamos a ir analizando en el transcurso de la mesa, pero bueno, yo dejaría hasta aquí mi primer comentario en base a esto. Yo creo que la gente no es que requiere mayor información, la gente capta lo que a las personas les interesa. Por ejemplo, mi esposo me preguntó ayer que si ya iban a bajar los precios del gas, ahí está, la gasolina. Ahí está la esencia de esto, Luis. Sí, pero a ver, toda la reforma energética se basa nada más en quitarle. En eso la centró el gobierno federal, su estrategia de reforma. Como cuando el señor Penchina dijo, sin reforma no hay refinería en Hidalgo. Quiere decir que a partir de ahora la refinería se va a hacer en Hidalgo. No, reforma. No necesariamente. Bueno, entonces, es un manejo de un doble discurso publicitario que lo que lleva es que haya la gente esperando que en enero baje la luz y baje la gasolina. Y no, va a subir la gasolina y va a subir la luz. Entonces, ¿cuándo? ¿Por qué necesariamente va a subir la gasolina y va a subir Porque ya está programado en el presupuesto que va a subir la gasolina y la luz. Ok, pero dijeron, con la reforma, baja. No dijeron, con la reforma, y que se dan las condiciones de la reforma, y la aprobación de leyes secundarias, y que las empresas empiecen a funcionar, y al año, 2, 3 años, la tendencia puede ser que baje. Yo creo que sí es importante que cuando menos nosotros aquí, fue el manejo, digamos, el tiempo que va a implementarse esto. Falta algo, la reforma fue importante, pero viene lo más importante, que es aterrizar las leyes secundarias de toda la reformitis que tuvo el gobierno este año. Faltan las leyes secundarias. Y ahí está, en ese momento, en ese punto, están los puntos álgidos de la Antes que le dé un infarto a Pedro, vamos a pasarle. No, lo mejor de esta mesa es cuando no estamos de acuerdo. Y no estoy de acuerdo. Creo que en el tema, por partes. En el tema de la refinería, yo la entrevista que le escuché a David Penchina fue decir que sin participación privada, una reforma de las dimensiones de la Bicentenario, que estás hablando de muchos miles de millones de pesos, acabó la cifra en algo así como 12,000 millones de dólares, pues no era viable por el presupuesto de inversión física que hoy tiene Pemex, que al año, por ejemplo, el año que viene va a tener 326,000 millones de pesos. Tú quítale eso y cuánto representaría el tema de la refinería Bicentenario que venimos arrastrando desde Calderón, Uh-huh. Pero más allá de eso, creo que en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. A mí no me extraña que la estrategia de comunicación haya sido, perdónenme la expresión, para primaria. ¿Por qué? Porque hay que analizar cuál es la audiencia específica a la que les estaba dirigiendo en televisión abierta y en aire. ¿Que engañe a la población así? A mí no me parece un engaño decir que eventualmente puede bajar la luz va a bajar y la el luz. gas. Dijo, va a bajar la luz. Bueno, no te dijo cuándo. No te dijo cuándo. El tema es el siguiente, Gerardo. Es que discúlpame, pero en el tema del gas necesariamente habrá más oferta y bajarán los precios. Eso te lo garantizo yo. ¿Cuándo? Ahora, no te puedo decir ni tú ni el secretario de Energía lo puede decir. 50 años yo No. A ver, estás hablando del mediano plazo, ¿eh? Tampoco te necesitas ir a los 50 años. En este gobierno. En el caso del gas, va a suceder en este gobierno.
Es que aquí en el tenemos tema un del problema. gas te lo garantizo. Ojalá. En el tema de la gasolina, nada más termino, Sí, Robert. sí. En el tema de la gasolina, traemos 4 años de un subsidio que le ha costado 1 punto del PIB a este país, que estableció Felipe Calderón. Un subsidio que se va en un 52% al 20% más rico de la población. A mí me parece injustificable. Entonces, que a mí me digas que va a bajar la gasolina, te digo, por mí que no baje, ¿eh? Va a aumentar el Me subsidio. parece que los recursos fiscales del Estado se tendrían que ir a defender programas sociales, a defender otras cosas. Somos productores de petróleo. Por eso, Tenemos- pero con la capacidad de refinación actual, Entonces el problema no es de que si pagan más los ricos o los pobres. El problema es que nosotros, ¿por qué está pagando el nivel de precio de gasolina que tenemos en este momento? ¿para cuánto te gusta? Pues que tú vas a Estados Unidos, siempre nos ponen a compararse a Estados Unidos. Allá la gasolina está más barata que en México. Por eso, pero al final del día el precio del combustible tiene que ver con cuánto te cuesta producirlo Ah, sí, claro. y cuánto te cuesta importar el Pues, 49% de las gasolinas. Vamos a ser tan eficientes, ya a partir de la reforma vamos a ser muy eficientes, vaya a llegar las carteras de dinero, inversión privada. Es que, a ver, el tema de la capacidad de refinación, tan solo, para dejar de importar a los ritmos que estamos importando de Estados Unidos la mitad de los combustibles, en los próximos 7 años está contemplado que se reduzca en un 15%. ¿Por qué? Porque los tiempos del sector energético son como los tiempos de la iglesia, ¿eh? Son bastante lentos. Pero a ver, ahora resulta que la refinería no era viable y que solamente con la inversión privada es viable. Hay un presupuesto que se iba a aplicar a la construcción de la refinería. Y el chantaje fue la reforma energética. Y ahora van a decir, ay, es que los inversionistas no han llegado como esperábamos los inversionistas para que la construyan. No, los inversionistas están haciendo cola, ¿eh? Yo no sé si se va a hacer la refinería o no, o sea, de aquí, no sé, yo la veo muy lejos que se haga, ¿eh? Pero hay alternativas de inversión. Decían, en Texas hay refinerías que están a la venta a la mitad del precio que costaría en México. No sé qué tengan que hacer Pemex, pero de que tiene que bajar esos costos para poderle bajar a la gente el impacto. Se transportan verduras, se transportan productos, se transportan muchas cosas en este país. Está, ¿no? Y hay otro tema importante de las reformas que acaba de haber, que es el del transporte foráneo, que a los hidalguenses va a pegar durísimo, ¿eh? Vamos a un corte y regresamos. Ahora sí nos va a hacer falta programa. Vamos a hacer una pausa. Recuerde, algún comentario que tenga que hacernos, vistobueno.tv@gmail.com. Estamos en su mesa de diálogo y análisis. Regresamos.